Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Tenemos artistas de artes, bueno, tenemos personas de artes plásticas. Por ahí anda uno que otro perdido de otras carreras que también es que favorece, o sea, que me da muchísimo gusto que haya recibido también correos de danza. Por ejemplo, hay unos chavos que están, no sé si se vayan a conectar ahorita, ya se conectaron, de danza. También tenemos de artes escénicas. Por ahí había un ingeniero que estaba muy interesado en tu plática, Juan Manuel. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarlos el día de hoy. Y nada más hacerles de su consentimiento que la charla va a ser grabada. Entonces, les nada más es, por aquí nos pusieron un aviso de privacidad en el chat. Espero que no haya ningún inconveniente y nada más avisarles de eso. Ahora, el día de hoy me gustaría presentar a una persona que he seguido desde hace como 5 o 6 años, de forma informal, que a lo mejor él ni sabía que estaba ahí, andaba estoqueando de cierta forma. Apenas hace unos meses se graduó Juan Manuel del doctorado en California y tuve el gusto de estar en la presentación como oyente. Fue una presentación magnífica y por lo tanto, pues también hacer eso aquí en público. También quisiera pues comentarles un poquito de la semblanza de Juan Manuel para que también estén enterados de quién es Juan Manuel. Y después nos vamos a ir a la sesión de 45 o una hora que Juan Manuel nos va a presentar del trabajo que él ha hecho en los últimos años. Y después nos iremos a sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, lo más chistoso es que Juan Manuel no estudió artes plásticas ni artes visuales, sino que realmente él estudia arquitectura. Él estuvo realmente 7 años después de estudiar arquitectura, estuvo muy metido en 7 años después, ¿no? En la arquitectura. Y después de esto se da cuenta que la arquitectura sí es parte, pero no tanta, ¿no? Entonces decide cambiarse a las artes y al diseño. Y bueno, como quisiera mencionar todo lo que ha hecho, pero vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que ha hecho Juan Manuel. Él ha expuesto nacionalmente e internacionalmente, ha expuesto en Estados Unidos, Francia, Reino Unido, España, Perú, Dinamarca, Ecuador, Corea del Sur, entre otros países. También es muy importante mencionar que su producción ha estado compartida, ¿no? Con diferentes colectivos también, en el Festival MUTEC, en Currents New Media Festival en Estados Unidos, también en Barcelona en el Festival OFF, y actualmente ha sido becario 2 veces por el FONCA, y actualmente está en el miembro del Sistema también Nacional de Creadores de Arte. Y en el 2012 y en el 2013 recibe el premio a la mejor aplicación multimedia por 2 emisiones consecutivas de la UNAM.
y por 8 años pertenece al programa de maestría y doctorado de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, en donde también fue catedrático y fundó un laboratorio multimedia que coordinó hasta el 2014. Actualmente él es docente de full time en el Departamento de Artes Visuales en la Universidad Estatal de California, Fullerton, y es muy interesante porque a partir de los conocimientos que él tiene, ¿no? De ingeniería, porque al final también tiene ahí un pequeño background de ingeniería, pues él hace esta interconexión con las artes visuales y diseño, entonces se vuelve todavía más complejo la investigación que está haciendo Juan Manuel. Pero pues podría seguir hablando de lo que él es, pero pues cedo la palabra a Juan Manuel y espero que disfruten su charla. Wow, muchas gracias por tan cálida introducción. ¿Me escuchan? ¿Y se escucha mi voz? Perfecto. Ok, fantástico. Pues, gracias de nuevo. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Universidad de las Américas en Puebla por la invitación, a la doctora Siglinde Langelois por hacer esto posible. Llevamos coordinando esta charla desde junio, así que me da gusto que finalmente esté sucediendo hoy y me da gusto estar con ustedes. Por supuesto que preferiría verlos físicamente, pero este es el mundo en el que vivimos. Si por algún momento no se escucha mi voz o el sonido, por favor háganmelo saber. O si tienen alguna pregunta, por favor pregunten en el chat. Y trataré de poner atención en el chat también. Ok, bueno, vamos a empezar. Son las 6:10 p.m., hora del sur, muy al sur de Los Ángeles, desde donde les estoy hablando el día de hoy. Llevo viviendo aquí casi 7 u 8 años, desde que dejé la Ciudad de México, espero temporalmente. Y esta es una fotografía que tomé hace 2 días. Así se ve el mundo desde mi ventana. Hay 2 incendios forestales muy cerca de aquí y el residuo de la combustión de estos incendios deja un olor muy fuerte en el aire. Es muy difícil respirar, hay ceniza. Y en efecto, a veces parece ser que el mundo se está destruyendo, está ardiendo o se está reconfigurando en cierto modo, ¿no? Y sin embargo, a pesar de todo ello, en medio de este paisaje es donde a uno le corresponde levantar o construir la práctica personal, la obra, el trabajo. Y para mí, estos momentos críticos siempre han sido fundamentales para reorientar la visión o reafirmar la convicción en lo que uno hace. La convicción por evadir la parálisis intelectual, creativa, pero también la convicción de que el trabajo creativo brindará una especie de respuesta, ¿no? Una especie de sentido a esta existencia. Primero a un nivel individual, pero después a un nivel colectivo. Hoy es mi deseo compartirles algunos proyectos, sonidos, diagramas que yo he encontrado en este recorrido, en esta búsqueda, con el fin de que algunos idealmente puedan sugerirles algunas ideas, caminos, rutas por transitar o algo de utilidad o algo nutricio para el trabajo que ustedes hacen, que cada uno de ustedes hacen. Ese sería mi deseo. Antes de comenzar, propiamente, me gustaría mencionar que la mayor parte de mi trabajo está relacionado con exploraciones audiovisuales de un modo u otro, con un formato u otro. Y en la mayoría de los casos son los códigos de programación el punto de encuentro de estas ilustraciones, de estas imágenes y sonidos. Un territorio, los códigos para mí han sido un territorio donde lo nuevo siempre ha tenido oportunidad de germinar. Y voy a mostrarles un mapa de la charla del día de hoy. Y justamente como estamos hablando de códigos de programación, me gustaría
empezar mostrándoles algunos de los primeros algoritmos que he realizado, después cómo estos han salido de la pantalla y después cómo regresan de nuevo a la pantalla en modos de exploraciones audiovisuales, mis exploraciones con síntesis modular, posiblemente 2 proyectos si nos da tiempo, y finalmente me gustaría terminar con algunos proyectos de notación gráfica que espero que están relacionados con performance y composición experimental. Y voy a comenzar con compartirles una exploración audiovisual de título Miseria Preludio. Tiene un poco más de 10 años, yo creo que es el 2019 o 2010, no recuerdo muy bien. Y voy a mostrar el video primero, es un video de 1 minuto y después comentaremos un poco. Por cierto, en esta charla voy a compartir todo a través de mi cámara. Entonces, si ustedes lo ven en pantalla completa o eligen Speaker View, posiblemente se vea mejor la charla. Gracias. El video que... No hay problema. El video que les acabo de mostrar es una partitura, bueno, no es una partitura, ¿no? Pero generativa radial. Y esta fue la escena final de un performance que di hace un poco más de 10 años en el Centro Multimedia El CENART, una década. Y fue asesorada por Ernesto Romero y Hernán Villaseñor. No sé si sigan en el Centro Multimedia. Y esta animación fue un momento decisivo para mí. Fue algo fascinante. ¿Cómo podía uno programar una máquina sonora? Una máquina sonora que podría generar infinitos resultados. ¿Y cómo es posible que uno podía diseñar una especie de proceso y después ejecutar este proceso? Y con ello, permanecer uno abierto a todo el azar, a todos los errores y la incertidumbre que estos códigos de programación usualmente arrojan. Y luego también esta conexión audiovisual, ¿no? La imagen y el sonido. Yo intuía en aquel entonces que aquellas gráficas ayudaban a entender algo acerca del comportamiento del sonido, de su naturaleza, de su generación, su composición, algo que de otro modo habríamos pasado por alto o habríamos ignorado. Y en este mismo sentido voy a mostrarles 2 iteraciones más de este mismo principio.
La mayor parte de estos videos ustedes pueden consultarse en línea y voy a dejar unas ligas en el chat. Pero de nuevo, máquinas sonoras que generan resultados infinitos. Y parte del reto a veces es también cómo organizar estos resultados que el código produce. Si es que de inicio uno decide que organizarlos es lo que uno quiere hacer. Y ese es uno de los retos que muchos artistas o individuos cuya producción artística actualmente son imágenes que se están generando con inteligencia artificial, y ante los miles de resultados, ¿cuáles elige uno conservar? Pero en fin, esa es otra discusión y me estoy desviando un poco del tema. En aquel entonces, yo estaba muy entusiasmado por todas las diferentes combinaciones que podía encontrar con estos códigos. Y algunas de ellas me llevaron por caminos interesantes, otras tocaban la representación de datos un poco, y otras, francamente, no eran más que salvapantallas. Y por decirlo de algún modo, no son parte del catálogo oficial. Pero estas exploraciones también fueron importantes, también porque sirvieron como plataforma para encontrar o impulsar otro tipo de hallazgos. Y eventualmente, como sucede con muchas personas que han hecho esto y que han explorado el dibujo por computadora desde hace décadas atrás, eventualmente llega un deseo por extraer los códigos de la pantalla y brindarlos y traerlos a esta otra realidad, ¿no? Finalmente somos de carne y hueso. Y esto me lleva al siguiente proyecto que se llama Paisajes Microsónicos o Microsonic Landscapes, como es comúnmente conocido. Este proyecto fue bautizado por Hugo Escalante y se trataba de una exploración espacial de la música que en aquel entonces me fascinaba, ¿no? Que me mantenía en pie todavía. Entonces escribí un código de programación, un código en la computadora que analizó el contenido de cada uno de estos discos, de estos álbumes. La selección es absolutamente arbitraria y estos fueron los datos que el código arrojó. Y a partir de estos datos, de esta especie de topografía, los modelé espacialmente y generamos una serie de impresiones en 3 dimensiones. Y esta fue la primera, de hecho, la primera que imprimimos, tomó 8 horas esa pieza. Esto fue el 2012, me parece. Y 2012, sí, un poco antes. Y eventualmente, bueno, esta es la Fundación Telefónica en Perú, en Lima. Estas piezas viajaron a varios sitios y es un render de los primeros renders de exploración. Este es en el centro multimedia del CENAR, este es en el centro de Los Ángeles, una pequeña galería, la Foca se llama. Es una pieza del grupo alemán Einstürzen de Neubauten. Esa es la única pieza que yo no modelé, la modeló una persona con la que colaboré, Marco Gamboa, y es de Santa Fe, en fin. Y después, eventualmente, presentamos una variación de este proyecto en Sonamaco, no recuerdo el año, pero creo que fue el 2013, pero fue en el año en el que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes tuvo un espacio por primera vez, una presencia, y a través de jóvenes creadores. Entonces, me parece en aquel entonces Lorena Jauregui estaba curando estas piezas y con el equipo de René Rocket hicimos una especie de performance, exhibición en este festival. Y bueno, y aquí vemos a Marco Gamboa, que estaba también modelando algunas de estas piezas. Las fotos son de una fotógrafa mexicana, Tani María. Tristemente, descubrí que una parte del público estaba más interesada en la tecnología, en la impresión en 3 dimensiones, que en el contenido. Así que
a partir de ese momento comencé a declinar un poco mi participación en diferentes eventos donde claramente el énfasis en la herramienta era el único interés. Y después de un tiempo, después de una serie de iteraciones de ese mismo proyecto, regresé de nuevo a las dos dimensiones de la pantalla, ¿no? De los rectángulos blancos brillantes, como el medio final. Y yo siempre he encontrado en ese contraste, cuando uno está trabajando, por ejemplo, en el sonido, puramente con sonido, y después tomar otro proyecto que implica trabajar con medios más tradicionales, por ejemplo, o después hacer algo que tiene que ver con códigos de programación o mezclarlos, en esos saltos entre, no es propiamente entre las disciplinas, pero entre los medios con los que uno trabaja, para mí han sido muy importantes porque me ayudan a- a borrar la mente de cierto modo. Me ayudan a no aburrirme también, pero también cuando regreso de un medio a otro, regreso renovado, regreso alterado de un modo, ¿no? Transformado, sería más apropiado decirlo así. Entonces el contraste ha sido muy importante. Y eso nos lleva al siguiente proyecto que quiero compartirles hoy, que se llama el Sistema Digestivo del Sonido. Y esto fue en el 2014 y les voy a mostrar un texto que presenté hace, bueno, ahora les comento, no lo presenté. The Sound Digestive System. Este proyecto tuvo el apoyo del programa de posgrado Media Arts and Technology en la Universidad de California, en Santa Bárbara. Y el proyecto parte de la premisa: ¿qué pasaría si tomamos el sistema digestivo humano como una excusa, como un modo de organizar la imagen y el sonido? ¿Qué significaría esto? Y a partir de aquí, este fue, digamos, el primer diagrama que detonó toda la serie de diagramas y eventualmente la pieza hasta el resultado final. Estos son algunos de los bocetos, cómo funcionaba, cómo funciona el sistema digestivo, los órganos, qué pasa a través de ese proceso, cuánto tiempo toma, ¿no? Desde la ingestión de un alimento hasta, bueno, hasta el final. Por ejemplo, y por dónde pasa esto, dónde existe esa absorción. Y eventualmente, cuando uno está haciendo estos diagramas, uno empieza a encontrar respuestas. Y este fue un ejemplo de por ejemplo, qué sucedería entonces cuando arrojamos estas partículas sonoras, que es la comida. ¿Qué sucedería cuando cambian de espacio? Tal vez estos conductos podrían ser espacios diferentes de reverberación. Entonces, bueno, aquí hay más bocetos del proceso. Voy a hablar de este diagrama en unos segundos, una versión en limpio de este diagrama. Y finalmente, las conexiones con el sistema nervioso, cómo se mandan los mensajes, en qué partes ocurre la digestión, ¿no? O qué proceso. Y finalmente, estas son algunas ilustraciones para un libro que también publicamos. Fue una edición limitada en aquel entonces. Y este diagrama es muy importante porque habla de la food particle, ¿no? De la partícula alimenticia, llamémosle, y de las diferentes composiciones de esta partícula. Por ejemplo, tenemos los lípidos, o tenemos las fibras, las vitaminas, y desde luego que cada comida es diferente, ¿no? Es distinta. Y una vez que tenemos este sistema de este modo, entonces ahí pude proceder a transformar esto a un código de programación. Esto es una clase de programación y solo vemos la primera parte y en efecto vemos las propiedades, ¿no? Las vitaminas, las proteínas, el agua, la probabilidad de absorción en cierto, en fin, varias cosas. Y aquí es cuando creamos la partícula alimenticia y después cómo creábamos. Esta es una lista. Sé que es muy pequeño y sé que no se puede leer y está bien. Solo quería mostrarles esta tabla. Es una lista de los sintetizadores que podríamos usar para qué objeto y, en fin, eso era algo que me ayudó durante el proceso, ¿no? Y esto es un código de cómo se programó ese sintetizador, ¿no? Y esto está hecho con Super Collider, por cierto.
En fin, voy a mostrarles este diagrama y finalmente lo último que quería comentarles de este documento es que el color está tomado de este cuadro que estoy seguro que todos conocen, es Annunciazione de Leonardo da Vinci. Es pues, un fantástico un balance cromático. Y ese diagrama fue muy importante porque ustedes pueden ver que del lado derecho están los eventos biológicos, lo que sucede, las enzimas digestivas, lo que sucede en el páncreas, en el hígado. Y del lado izquierdo, bueno, depende cómo se vea, pero del otro lado está la traducción de estos eventos en un modo, en sonido. ¿Qué significaría? Por ejemplo, cuando algo llega al estómago, entonces quiere decir que está en un espacio mucho más grande y así. Y les voy a mostrar el video de este código. Podemos ver que las partículas van aquí, van a ser expulsadas y arrojamos una nueva partícula. Muy bien. Esta pieza ganó un premio de composición electroacústica de la Universidad de California, el Corwin Award, y simultáneamente también fue presentada en una conferencia científica, Ivo-Gen es el nombre, algoritmos evolutivos, Evolutionary Genetics, me parece, y esto fue en 2014, 2015 en Dinamarca. Muy bien. Hasta ese momento vamos bien. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, todo perfecto. Okay. Todo muy bien, Juan Manuel. Ok, muchas gracias. Bueno, si hay preguntas, por favor, pueden interrumpirme o ponerlo, colocarlo en el chat. Ok, gracias, Mitzi. Ok, unos años después, en el 2017, ha sido... muy bien, Saraí. Es el sistema digestivo del sonido, the Sound Digestive System. El 2017 fue uno de los años más difíciles de mi vida, más que este, por muchos motivos. Pero en febrero 16 murió mi padre. Y fue una muerte anunciada, pero no por ello deja de ser. Y alrededor de esos días realicé un proyecto de nombre Volcán. Y era una metáfora, evidentemente. Y bastante idónea. Los volcanes, bueno, ustedes lo saben muy bien, son explosivos, son impredecibles, ocultan cierto misterio también, ocultan algo. Y era una metáfora perfecta para el tema que yo quería tratar. Entonces, la pieza comenzó, fue un performance a puerta cerrada, bueno, invitación. Comenzó con una investigación sobre el comportamiento de los volcanes, cómo nacen los volcanes, qué tipo de volcanes existen, en dónde se ubican, cuál es su ciclo de vida, cuál es su composición. Porque no olvidemos que cuando estamos aproximando un proyecto desde el punto de vista de la programación inicialmente, entonces la programación consiste en diseñar ese proceso. Ahí está la magia. Y ahí es donde podemos traer procesos de otras disciplinas para enriquecer la nuestra.
Y, en fin, usualmente conmigo es un proceso de investigación visual y siempre, siempre suele revelarse la respuesta, eventualmente, la respuesta que uno está buscando. Y llega un momento en el que uno decide tener suficiente información para construir algo. Y en este caso, esta es una fotografía del performance en el que yo pretendía entender, quería entender cómo estaba entendiendo aquel evento, a un nivel personal, naturalmente. Fue un evento a puerta cerrada, por invitación, en el laboratorio Systemics del California Nanosystems Institute en Santa Bárbara. Y muchos de esos videos se encuentran en la red, pueden visitarlos. Así que les voy a mostrar una parte del video, solo unos 30 segundos, de mi ensayo, porque tristemente tuve un problema con la documentación y tuvimos una saturación horrible en sonido del performance final. Pero el ensayo lo documenté. Y era este. En fin, pueden ustedes consultar el video. Al final de la charla colocaré en el chat algunos enlaces. Y poco tiempo después de este trabajo, descubrí los sintetizadores modulares. Y wow, es impresionante porque he pasado tanto tiempo diciendo que no se trata de la herramienta, es acerca del contenido. Es algo que yo repito en mis clases una y otra vez, pero a la vez puede también llegar una herramienta en el momento idóneo que nos muestra otros caminos, y lo cual tiene un potencial liberador enorme dentro de las restricciones que la propia herramienta impone. Y en aquel entonces también conocí al compositor Curtis Rhodes, que después se convirtió en mi asesor de mis estudios de doctorado. Y tuvo una influencia en el trabajo que hice después, ¿no? Con esos sintetizadores. Y les voy a mostrar los primeros trabajos audiovisuales que hice con los sonidos de estas máquinas, ¿no? Están aquí atrás. Y fueron varias exploraciones de diferente duración y todas están una compresión de 1 minuto más o menos dura este video. Y de nuevo es una exploración de cómo representar el sonido.
Ok. Um, esta, esta última pieza se llamó La domesticación del ruido, como un gesto a Luigi Russolo y su tratado por traer un orden a todos los ruidos. Hasta este momento, ¿vamos bien? ¿Existe alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? O, Creo que vamos bien, Juan Manuel. ok, fantástico. En Gracias. ocasiones en mis clases trato a veces de como sentir la temperatura y ver si todos estamos en el mismo lugar. Gracias. Muy bien. Tenemos una pregunta en chat a Amaranta Álvarez. ¿Las animaciones son intervenidas por ustedes o generadas como respuestas del sonido? En este caso son respuestas al sonido. En realidad no hay ningún tipo de interacción, pero existen otras donde hay interacción y voy a hablar un poco de ellas después. Pero gracias por tu pregunta, Amaranta. Ok. Vamos a mostrarles otro proyecto que también tomó inspiración de los sistemas humanos, de la anatomía humana, y generó sonido usando también sintetizadores modulares. Y este proyecto se llamó Los sistemas acústicos humanos. Fue una continuación, de algún modo, del sistema digestivo que les mostré antes. Y así inició el proyecto. Y con esta etapa de investigación, de nuevo, como ustedes pueden ver, existe primero una representación figurativa del objeto y después ver cómo podemos abstraer esta forma, este comportamiento, que después podemos traducir a un lenguaje de programación. Y estas abstracciones usualmente son benéficas porque es mucho más fácil también programarlas, ¿no? Y están alineadas con la estética de estos códigos. Este fue uno de los módulos que usamos para este proyecto y este es un sketch de cómo comenzar a organizar los elementos. Ese es el sistema reproductivo femenino. Esta pieza era de un tumor en esa parte. Este es una fotografía del estudio, bueno, el sitio donde realicé esta pieza y bueno, ahí ya se repitió. Les voy a mostrar un breve fragmento de del resultado. Bueno, ahí tenemos también cómo hay un acomodo. Tenía muchas dudas de cómo unir estos elementos que estaban dibujados de un modo tradicional y estos otros que estaban generados con computadora y cómo hacer esta mezcla. Entonces voy a mostrar dos videos. Uno de ellos se llama circulación y el otro se llama tumor. Y pueden ustedes ver, y esta es la abstracción del corazón, se coloca en el círculo y en la parte de
inferior izquierda podemos ver la abstracción de los pulmones y los 4 círculos que ustedes ven, eventualmente, que se detonan, son las 4 cavidades de nuestro corazón, del corazón humano. Muy bien. Y estos proyectos eventualmente nos llevan a hablar de la notación gráfica, que también tiene varias décadas. Y para mí, un sonido a través de la notación del diagrama se convierte en una especie de cartografía experimental, naturalmente. Un mapa del sonido, de su evolución, de su comportamiento. Y estos mapas brindan o nos ayudan a realizar otro tipo de lectura que nos permite entender algo tan abstracto como una pieza sonora. Y les voy a mostrar, para terminar en los últimos 13 minutos más o menos que tenemos, les voy a mostrar 3 ejemplos de notaciones gráficas. La primera se llama The Call, o la llamada, y es un diagrama. Este diagrama se hizo una vez que el sonido estuvo terminado. Después del sonido se hizo el diagrama. Y quería yo entender con este diagrama cómo había organizado ciertas cosas que no entendía de mi propio sonido, y también quería compartir esto con una audiencia. Entonces, voy a mostrarles 1 minuto y medio esta pieza. Muy bien. La segunda notación gráfica que les voy a mostrar se llama La Paz. En este caso, la notación se hizo al mismo tiempo que el sonido. Es decir, los gráficos, y de hecho es una pieza que considero que aún se encuentra en proceso, pero los gráficos influían el modo en el que se ajustaba el sonido, y en base a lo que yo escuchaba, eso modificaba después la gráfica o el dibujo. Y eso escuchamos en la pieza que sigue. Vamos a escuchar también sintetizadores modulares y grabaciones de campo de una tormenta de la temporada de lluvias hacia el 2019 o 18, al sur de la Ciudad de México, en Coyoacán, muy cerca de donde asesinaron a León Trotsky. La Paz.
Descubrí que cuando uno hace esto repetidamente y de distintos modos, uno comienza a encontrar un vocabulario, una especie de gramática y de alfabeto. Y eso ha sido en donde he concentrado mi esfuerzo durante los últimos años, además de sobrevivir. Es decir, el desarrollo de este alfabeto que permita escribir o representar dichos sonidos, los puntos, las líneas, cómo usarlos, qué significan las texturas. Y hoy voy a terminar esta charla con un diagrama o un proyecto en el cual lo visual ahora precedió al sonido. Antes de que cualquier código de programación se ejecutara y cualquier sonido en el sistema modular, estuvo el diagrama. Y es un proyecto que se llama la generación de los mapas, The Generation of Maps. Y esta es una foto del ensayo, en el mismo lugar donde ensayé la pieza de Volcán, en Santa Bárbara, California. Y esta es una colaboración que hice con la diseñadora Yin Yu. Cada uno de nosotros tenía un sintetizador modular y fue una comisión para el Supply Frame Design Lab, que es una especie de espacio experimental en Pasadena, California. Y les voy a mostrar algunos sketches. Y la pieza abordó lo que significa crear un mapa, ¿no? La discriminación, desde un punto de vista neutral, es decir, en qué se decide incluir y qué se decide dejar fuera, las conexiones, cuando se identifica algún punto, las escalas, la descripción del territorio. Y en este caso la partitura, bueno, por llamarle algún nombre, que no es una partitura, ¿no? Pero la partitura gráfica, esta fue la primera versión que ustedes ven en la pantalla. Ya existía se indagaba como, o se podía identificar la forma general, pero todos los trazos no tenían el suficiente detalle. Y esta fue la segunda versión, donde ya podemos ver un poco más detalle en el dibujo, y en la parte de arriba ustedes pueden apreciar también los diferentes escenarios y eventos de los cuales el performance iba a tratar, ¿no? Hasta el final. Se lee de la izquierda a derecha. Esta fue la tercera visión de este diagrama. Esto fue un performance score, es decir, un diagrama que también nos iba a ayudar a nosotros a ejecutar la pieza en vivo y saber en dónde estábamos. Y bueno, perdón, y en el diagrama anterior podemos ver que ya existen ciertas líneas que están empujando la energía hacia algunos sitios, y en otros puntos creando cierto espacio y cierto silencio en esta narrativa. Esta es la cuarta, quinta versión, me parece, muy cercana ya a la final. Pueden ustedes ver también cómo hay, bueno, todas mis anotaciones de cosas que necesitaba yo corregir. Y esta fue la versión final de la pieza. Y bueno, ahí estoy en el paso de hacer la versión final. Y les voy a mostrar esta versión con un poco más detalle. Sí, aquí es. Aquí tengo la gráfica con un poco más de detalle, y podemos ver que el punto más importante de este diagrama era esta sección. Esta es la sección que divide los diferentes escenarios que iba a tocar el performance, o en los cuales las diferentes escenas. Aquí hay aquí hay una descripción de esta parte del diagrama. Podemos ver nosotros representaciones abstractas de lo que el algoritmo hacía, datos técnicos en el canal al cual estamos mandando el audio,
algunos elementos sonoros que podríamos escuchar en esta parte. Y después vemos cómo las líneas también están canalizando energía, pero son menos protagónicas que en los bosques, en los sketches iniciales. Y finalmente la última parte, ¿no? Pongan atención a la tipografía y las texturas también siendo usadas como para enfatizar la presencia del ruido. En la parte superior de este diagrama pueden ustedes ver también, aquí está, cómo aquí tenemos uno de los sistemas modulares y el otro sistema modular y diferentes acciones que teníamos que ejecutar durante el performance. Por ejemplo, tenemos que prestar atención a estas perillas, tenemos que mover este slider. Aquí podemos comenzar a usar este tipo de efecto, que en estas ocasiones, bueno, eso significaba que estamos grabando el sonido que generábamos, haciendo una especie de feedback. En fin, o teníamos que conectar un cable en cierto momento del performance. Y en la parte de abajo, y con esto concluyo la explicación de este diagrama, podemos ver, de hecho lo voy a aumentar un poco. Genial. Podemos ver información técnica en caso de que quisiéramos replicar el arreglo de los cables, ¿no?, en el sistema, o conectar los dos sistemas, ¿no?, de A a B. ¿Cuáles son los cables? ¿Cuáles son los módulos principales? Un pequeño diagrama de los dos sistemas, diferentes como unidades al final de la cadena de audio que brindaban compresión, espacio, un poco de delay, etc. Y hacia esta esquina, como una especie de checklist, como antes de iniciar, cosas que necesitábamos tener listas y que no debíamos olvidar. Algunas descripciones de los diferentes símbolos, como un mapa, y finalmente una descripción, que esta no es una descripción técnica para nada, como ustedes pueden ver, es incluso un poco emocional o incluye otro tipo de detalles, ¿no?, que nunca he tenido reservas en mostrarlos porque también brindan una dimensión poética, creo, o quiero creer, al trabajo, y lo contextualizan y hacen también ese balance entre el aspecto técnico. Nos estamos quedando sin tiempo, así que les voy a mostrar solo unos menos de un minuto del performance del registro de la documentación. Y eso fue a inicios de año, de hecho. Eso fue un poco antes de que iniciáramos la cuarentena por acá. Ok. Muy bien. He hablado mucho. Creo que este es creo que este es un buen momento de tener la charla. Solo debo de reconocer que una gran parte de este trabajo no hubiera sido posible sin el apoyo de muchas instituciones, desde la Universidad de California, el Sistema de Reservas Naturales de la Universidad de California, el Centro Multimedia del CENART
y desde luego desde el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, cuyo apoyo fue crucial para realizar este y muchos otros proyectos. Y, en fin, si desean indagar un poco más, voy a colocar las ligas a mi trabajo, a mi correo que está abierto y a mi cuenta de Instagram, que espero no esté abierta por mucho tiempo. Espero que podamos superar esa etapa de las redes sociales. Muchas gracias. Juan Manuel, muchísimas gracias, de verdad, por llevarnos en este recorrido tan dinámico de tu proceso creativo y de investigación, porque muchas veces hablamos de la obra como tal, como el producto final, pero nunca hablamos de ese proceso, de esos errores, de esas cosas que a lo mejor hacen falta, ¿no? No somos tan, creo que los artistas somos a veces muy egocéntricos en el sentido de no queremos compartir información o los descubrimientos que hemos logrado a lo largo de una exploración artística. Y como tú lo mencionabas en una parte de tu charla, que es sumamente importante experimentar, volver a experimentar, volver a hacerlo, porque gracias a eso llegas y generas un nuevo vocabulario. Y muchas veces eso es lo que trato de decir, ¿no? Como en mis clases, como, ¿cuál es tu vocabulario? ¿Cuál es realmente aquello que es no la esencia, pero realmente hay algo de raíz? ¿Qué es aquello de raíz que generas esta nueva forma de descripción o cómo es que, si son símbolos, cómo podrías describir tu obra de una forma que de cierta forma es abierta para todos? Entonces me queda muy claro que aunque tienes muchas cosas técnicas y teóricas como bagaje, también es una forma como muy, lo haces tan visible que se vuelve muy táctil tu investigación y tu proceso. Muchas gracias. Y pues ahora yo quisiera hacer muchas preguntas, pero creo que hay muchos estudiantes y también por ahí Yayo, algunas otras personas que están por aquí, que pues quisieran hacerte preguntas y mejor cedo la palabra a ellos para que sin más te puedan hacer todas las preguntas que tengan. Por ahí Yayo creo que te escribió en el chat. Ciertamente. Mucho gusto, Yayo. Muchas gracias por tu pregunta. ¿Qué tanto explicas la pieza o el performance cuando expones? No tanto. Y de hecho, eso fue algo bueno. Perdón, es que estoy escuchando mi voz. Eso es algo bueno que sucedió en este último performance, porque uno de los comentarios que recibimos al final, en el performance estábamos mostrando la partitura en momentos diferentes. Entonces, una persona se nos acercó que no estaba familiarizada con ningún aspecto de los sistemas modulares y nos dijo, bueno, eso es fascinante, no sé si sea música, pero pude entender lo que estaba sucediendo. Entonces, yo lo tomé como un gran cumplido porque quiere decir que pudimos compartir de modo visual lo que estaba sucediendo con el sonido. En otras piezas no se explica casi nada. Y sin embargo, cuando llego a mostrarlas en otro tipo de escenarios, por ejemplo en una galería, ahí es donde, o en un museo, ahí es donde mostrar estos bocetos adquieren otra dimensión y es muy importante mostrarlos, creo. Porque a pesar de que ahora se los compartí a través del video, no es lo mismo. Por aquí tengo una de las partituras, ¿no? Y bueno, como ustedes saben, no es lo mismo estar frente al dibujo y verlo y ver incluso los errores y los trazos, ¿sí? Entonces, en las exhibiciones, el trabajo se explica un poco más, mostrando el proceso. No sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, Juan Manuel. Ari, wow, una larga pregunta. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta antes. Eduard, ¿qué tanta importancia le das a que tu trabajo tenga alcance? Bueno, seguramente ustedes experimentan algo parecido. Siempre hay una gran dilema entre hacer el trabajo, ¿no? Y después o compartirlo.
y hacer la documentación del trabajo y nunca hay tiempo suficiente y siempre es una especie de mantener ese balance. Desde luego que es muy importante que, sí, es parte de por lo cual estas piezas en ocasiones son performances, porque es un momento de compartirlo en vivo y la música y el sonido. No sé si responda muy bien a la pregunta, pero si tengo una mejor respuesta, regresaría a esta pregunta. No. Pero, Eduardo, puedes contestar, hacer otra pregunta. Tenemos una pregunta Bueno, ya. Sí, no sé si estoy mejor, creo que hable. Lo que me refería más que nada es como, o sea, más como en un nivel personal, ¿qué tanto a ti te gusta como la parte de hacer el proyecto, digamos, el bocetaje, todo? ¿Y qué tanto, o sea, después de que el proyecto ya está terminado, como tú dices, la documentación y pues organizar el evento y todo eso, o sea, ¿qué tanta importancia le das tú? O sea, ¿qué es lo más vital para ti en tu trabajo? ya. ¿O cómo lo, digamos, cómo lo balanceas? Bueno, mm, hacer un performance tras otro, tras otro, tras otro, es algo que lleva mucho tiempo. Pero, por ejemplo, es encontrar dónde va a ser el performance, ¿no? Cómo se va a hacer la difusión, cómo se hace la promoción. Me gusta estar involucrado en muchas partes del proceso, a veces diseño los propios carteles y es algo que toma mucho tiempo. Entonces, sin duda que yo también aprecio el tiempo que prefiero no hacer eso repetidamente, sino darle un poco de descansos. En lugar de tener 12 performances uno al mes, preferiría tener solo 3 o 4 al año, ¿no? De ser posible. Y Sí. en ese caso, ese tiempo, esos intervalos, me permiten concentrarme en otro tipo, me permiten aislarme un poco, ¿no? Siempre quedo sumamente insatisfecho después de estos performances. ¿No? Existe una especie de resaca, ¿no? De la exposición. Ujú. Siempre necesito como después regresar y recuperarme un poco y recobrar la energía. Entonces, sí, sin duda el balance es uno de los principales retos. Ok. Pues muchas gracias. Estuvo muy interesante todo lo que escuché. Gracias por tu pregunta y espero conocer tu trabajo también en el futuro. Gracias. Ahí tiene una pregunta con profesor, por lo que entendí en arte, pero con sus en arquitectura. ¿Qué has aprendido o entiendes las artes plásticas, las nuevas pedagogías? Bueno, esa es una pregunta bastante relevante ahora que de improviso tuvimos que migrarnos a este tipo de formato, ¿no? Que ha sido tan difícil, o para mí ha sido muy difícil. Cuando yo en el aula, bueno, era muy fácil como la interacción, leer en qué momento estábamos, porque principalmente los códigos los cursos que yo doy tienen que ver con el uso de los códigos de programación para artistas y diseñadores. Entonces, eso ha sido un reto, cómo ajustar eso a a estos nuevos formatos. Y, y, bueno, a mí el principal interés, más que aprender quizá una técnica, que sin duda sí se debe dominar la técnica, tiene que ser invisible hasta cierto punto, creo, pero el principal reto es la autodefinición, ¿no? de cada estudiante, que cada quien encuentre su propio lenguaje. El contexto contemporáneo, donde las prácticas artísticas son tan diversas, donde los nuevos medios en Internet parecen ser lo actual, desplazar la pintura en el mundo del arte. Que eso no es así en ciertas universidades. ¿Qué piensas de los planes de estudios basados en técnicas cuando el arte contemporáneo es tan diverso? ¿No es realmente de implementar? ¿Qué tipo de libertades habrá que darle al estudiante en sus prácticas? Bueno, uh, cuando estudié la maestría, estaba con un poco de inocentemente, es algo nuevo, ¿no? Es el ciberespacio, la arquitectura y los cuerpos, no hay gravedad en ese espacio, es algo totalmente diferente, es algo en vez de lo anterior.
Y tuve el privilegio de tener una asesora fantástica en la maestría, la doctora Marilena Hernández, y siempre con su voz de sabiduría, ¿no? Y con pausa me decía, bueno, está bien, eso importa, pero no es un en vez de, es un además de. Y claro, en ese momento yo estaba luchando también porque ciertas cosas se me imponían a mí en la universidad que yo no quería hacer. Cuando yo estudié arquitectura, francamente odiaba hacer los planos a mano. No le veía, no le veía el caso, ¿no? Tenemos esta tecnología y que me lleva 15 minutos hacer el plano y tengo que invertir una hora haciendo esto a mano. Y yo estaba en contra de mis profesores en ese entonces. Y, oh, vaya la ironía, que ahora disfruto muchísimo hacer estos dibujos. Después de hacer tantos códigos de programación, hacer estas gráficas, encuentro una gran riqueza en regresar a ellas. Entonces, cada quien es distinto. También he estado en clases donde yo necesito libertad para hacer lo que necesito hacer. Y en ese entonces de que están desplazando a otras técnicas, yo no lo veo como un desplazamiento, ¿no? Es solo otro modo, es solo otro medio que tenemos de expresar ciertas cosas. Y hay cosas que estos nuevos medios jamás podrán hacer, ¿no? Que la pintura hace o que otros medios, llamémosle tradicionales o que han estado con nosotros más tiempo, pueden hacerlo. Y está bien, eso es parte de esos caminos de la expresión y creo que hay espacios para todo. Eventualmente, supongo, Ari, tú encontrarás el camino que estás buscando y te enfocarás en ese aspecto de la disciplina que a ti te interese. Espero haber contestado la pregunta. Mitzi, felicidades. Si alguno de ustedes prefiere hacer la pregunta con su voz, adelante. Tu trabajo es realmente admirable. Gracias, Mitzi. ¿Qué te hizo decidir cambiar de una ingeniería al arte? ¿Y cómo fue que comenzó esta idea de usar la programación y el sonido? Perdón, Bueno, ahí me equivoqué, era de arquitectura. Una disculpa. Ok, sí. De arquitectura, pues, bueno, esa puede ser una larga pregunta, ¿no? Perdón, una larga respuesta y no quiero abusar de su tiempo mucho, pero muchos factores. Cuando yo tenía 7 años, recuerdo muy bien, o tengo esa imagen, o creo tener ese recuerdo, ¿no? Tal vez no pasó así. Mi madre llegó un día a la casa y tenía una caja y la colocó en la sala y era una computadora, era una Commodore 64. Y eso fue pues, fascinante para mí porque en ese entonces las computadoras uno tenía que programarlas. Yo solo estaba interesado en jugar juegos, ¿no? En la computadora y tenía que hacer un código para ejecutar el juego al menos. A veces 3 líneas, a veces más. Y eso fue una introducción. Eventualmente de ese juego, ese aspecto lúdico, se transformó. ¿Y qué te hizo decir cambiar de una ingeniería? Pues de la arquitectura. No están del todo no relacionadas, ¿no? Pero pues fue encontrar el valor principalmente. A veces siento, no, confieso, que tal vez no tuve el valor para decir, no, esto no es lo mío desde la licenciatura, ¿no? Quizá hubiera sido una historia diferente, pero también aprendí cosas en arquitectura, ciertos aspectos de la disciplina, y bueno, esto de los gráficos ustedes pueden ver que tiene una influencia fuerte en los planos, ¿no? Arquitectónicos. Y entonces no fue un tiempo perdido, pero a veces sí deseo haber tomado esa decisión antes. ¿Pero qué te hizo decidir? Pues escuchar a mi intuición y ser un poco valiente para proceder acordemente. Espero eso conteste la pregunta, Mitzi. Tenemos una pregunta de Amaranta. ¿Cómo fue el proceso para descubrir estas maneras de realizar el trabajo sonoro? ¿Autodidacta o de programación? Si fue autodidacta, ¿nos puedes dar un consejo sobre cómo descubrir estas maneras de trabajar sin estudiantes? Tal vez trabajar un poco de los retos. Gracias. Gracias. Es un artista. Gracias. Gracias, Amaranta.
sucedió también de muchas maneras. Un aspecto fue autodidacta, naturalmente. Cuando yo comencé a hacer esto, escuché hacia el 2009 que existía un programa que se llama Processing. Estaba por allá afuera. Y escuché que se podían hacer cosas muy interesantes con él y quería aprenderlo. Y decidí que el mejor modo de aprenderlo era dar clase. Entonces, en ese entonces yo ya aparte del programa de maestría doctoral en arquitectura, daba una clase, profesor de asignatura. Entonces decidí, ok, vamos a hacer un curso de programación para diseñadores y artistas, pero estamos en facultad de arquitectura, entonces lo disfrazamos un poco también para arquitectos. Aunque en realidad en mis cursos les decía a los arquitectos que tuve muy buenos estudiantes, no escapen, hay otras cosas ¿no? diferentes. Y en ese caso fue a través de dar clase, así aprendí algunas cosas, ¿no? Aunque los estudiantes de aquel primeros cursos no sabían que yo no tenía tanta experiencia. Y en otras ocasiones sí he tomado algunos talleres con personas claves que han sido del todo inspiradores. Por ejemplo, tuve oportunidad de conocer a un músico australiano, Lawrence English, en el 2019 fue en Santa Bárbara y nos dio un pequeño taller, 2 días, una semana, de grabaciones de campo. Y totalmente abrió el espectro de lo posible para mí, porque entonces yo comencé a escuchar el paisaje que me rodeaba de un modo diferente a través de este taller. Entonces, supongo que solo la clave es continuar, ¿no? Continuar y eventualmente va a encontrar uno algo y después tener la fuerza para seguir ese camino. Sí. No hay de qué. Y tenemos una pregunta más de Saraí. Gracias por compartir. Al trabajar con sonido, ¿ha aprendido a silenciar el ruido exterior? Si su oído ha sido educado. Buena pregunta. Desde luego, eso es algo que noté mucho, que no sabía cómo escuchar. Y después de prestar atención, y esto es solo algo es de prestar atención y de hacerlo por un tiempo prolongado. Y eventualmente uno va a empezar a identificar esto, ¿no? Y muchos por ejemplo, de la música que me gustaba hace mucho tiempo y que ahora la escucho cosas diferentes, porque sí, uno naturalmente, cuando está uno trabajando con esos instrumentos, algo que aprecio es que uno deja de ver la pantalla y uno se encuentra presente y comienza uno a conectar un cable. El cable es un sonido, después conecta otro y el sonido se transforma. Está uno presente, está uno tomando atención, está uno prestando atención a ese momento. Y ese prestar atención comienza uno a identificar ciertas cosas. Y sí, eventualmente uno educa, del mismo modo que se educa la visión. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Ari. Espero no haber dicho nada políticamente incorrecto. No, para nada, Juan Manuel. Pues la verdad es que te agradecemos mucho este tiempo. La verdad fue muy enriquecedor. A veces pensamos que las artes plásticas solamente engloban algunas cosas y muchas veces es como pensar que es la técnica básica, ¿no? También hay como la idea de lo que Ari estaba también mencionando, es que sí, como profesores creemos que la técnica es sumamente importante, pero también es como esa técnica la llevas a otros campos o a otros contextos que realmente amplifican esa técnica. Entonces, con tu trabajo, pues nos queda muy claro que el dibujo se vuelve expansivo, así como también el sonido se vuelve expansivo, y entonces esto te da el panorama o te abre la visión de que hay muchas otras cosas que se pueden explorar o experimentar a partir de estas técnicas básicas y cómo las puedes incrementar. Entonces, es realmente, a mí, bueno, tu trabajo me ha gustado desde hace mucho tiempo
y claro que el recorrer, ¿no? En el tiempo te hace, pues, de cierta forma mejorar, porque estás practica y practica y practica algo, que veo un cambio radical de hace 5 o 6 años que te seguía a lo que has estado haciendo ahorita. Entonces, muchísimas gracias por eso. Y el Departamento de Artes Plásticas también te agradece. Por ahí anda Carlos Arias, que es el coordinador. También te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación desde junio y que pues el día de hoy, después de tantos meses de estar programando esto, se haya dado la oportunidad. Muchas gracias por tus comentarios. Realmente estoy de acuerdo con todos. y ha sido un placer. Ha sido un placer. Y gracias por ser tan buenos anfitriones. Y bueno, un recuerdo a todos que mi correo está abierto o mis mensajes directos. Si quieren enviarme algún mensaje, a veces respondo muy rápido, a veces no tanto. Pero estamos conectados. Y bueno, gracias de nuevo y espero que tengan todos buena noche y que se encuentren. Cuídense. Obviamente aquí un comentario de Carlos Arias menciona excelente plática y muy bellas palabras de cómo se fueron abriendo los caminos. Y Amaranta, pues muchas gracias a usted. Sí. Muchas gracias y mucho Muchas gusto. gracias, de verdad. Y gracias y espero verlos pronto. Ojalá que así sea. Buena tarde, Juan Manuel. Buena tarde. Chao.